Hola, ¿cómo están? Vamos a repasar en esta cápsula corta, en este video corto, algo que yo les venía indicando ya hace un par de clases atrás. Se trata de la norma chilena oficial 1471, que tiene que ver con dibujos técnicos, en particular con el concepto de las escalas. Esta norma chilena oficial, tal como ustedes la están viendo aquí, ¿verdad? Ha sido construida para poder facilitar la representación de los dibujos técnicos y además de complementarse muy bien con las otras normas que ustedes están viendo muy rápidamente en la pasada aquí. Por ejemplo, con el dimensionamiento, como nosotros lo estamos revisando en nuestras clases. Quiero indicarles entonces lo siguiente. Les voy a mostrar los principales aspectos de esta norma. Reitero, norma chilena 1471, oficial del año 93, homóloga de la norma ISO 5455 del año 79. Recuerden siempre eso, por favor. Es importante tener en cuenta eso. Dibujos técnicos de escalas significa, en términos concretos, como aquí lo indica la norma, cuya definición es que la escala es la relación entre la dimensión lineal de un elemento representado en un dibujo original y la dimensión lineal real del mismo elemento. Lo que quiere decir, en lenguaje simple, que hay una relación entre cómo se representa un elemento y cuál es su tamaño real. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos representar un camión minero, obviamente no lo podríamos representar al tamaño natural, porque no tendríamos ningún tipo de formato, papel o sustrato que nos permitiera dibujarlo. Por lo tanto, estamos obligados a reducirlo de manera proporcional, pero cada línea que esté representada entonces en el dibujo va a ser originalmente fiel reflejo de lo que ese camión, por ejemplo, representa en la realidad. Es así que las escalas principalmente son escalas de tamaño natural, que significa que es la relación 1 es a 1, es decir, lo que en el dibujo puede tener una dimensión de 10 milímetros, de 15 milímetros, de 1000 milímetros, de 1200 milímetros, quiere decir que en la realidad tiene la misma dimensión. Las escalas de ampliación corresponden a una relación superior a la escala natural. Estas escalas son mayores a medida que la relación correspondiente aumenta. ¿Qué quiere decir esto como escala de ampliación? Que cuando hay elementos muy pequeños, imagínense el tornillo que sujeta alguna parte o pieza de su celular al interior de su celular. Son tornillitos, son piezas muy pequeñas que si las dibujáramos a su mismo tamaño, obviamente no podríamos describirlas adecuadamente. Por lo tanto, necesitamos, en rigor, aumentar su tamaño de manera ficticia por lo demás, porque no va a aumentar el tamaño del elemento en sí mismo, sino que su representación. Eso es lo que se denomina entonces una escala de ampliación. Y otra cosa, como la escala de reducción, corresponde a lo que les nombraba, por ejemplo, en un camión minero, o imagínense un avión, o imagínense un barco, o un edificio, que no, tampoco podríamos representarlo en una hoja de papel, lo que nos hace pensar en que tenemos que reducir su tamaño ficticiamente a través del concepto de la escala. ¿Cómo se designan en los dibujos las escalas? Bueno, se designan a través de esta denominación, por ejemplo, cuando es tamaño natural, escala 1 es a 1, cuando es escala de ampliación, la escala X es a 1, por ejemplo, 2 es a 1, 3 es a 1, 5 es a 1, y la escala de reducción que se expresa como 1 es a X, ¿verdad? 1 es a 2, 1 es a 10, 1 es a 20, por ejemplo. Si no hay posibilidad de confundirse con algún nombre, alguna definición o cualquier cosa que esté indicada en el plano o dibujo, entonces la palabra escala como tal puede ser omitida. Vamos a ver qué es lo que dice entonces la norma respecto de las escalas recomendadas. Esta tabla
que está indicada en el punto 5.1 de la norma, indica que hay categorías y escalas recomendadas. Así, las escalas de ampliación serán las que están mostradas acá, ¿verdad? Las escalas de ampliación son las que están mostradas acá, donde se nombran o se visualizan aquellas escalas más usadas. No quiere decir que sean estas las únicas. Usted puede ocupar, ¿verdad?, usar otra escala. Generalmente se recomiendan múltiplos de 10, ¿vale? Por ejemplo, aquí está el 1 es a, perdón, 50 es a 1, 20 es a 1, 10 es a 1 y así sucesivamente. El tamaño natural, como habíamos dicho, que corresponde al 1 es a 1. Y las escalas de reducción, que son las que están indicadas acá, ¿verdad? Del 1 es a 2, incluso a escalas donde se reduce bastante el tamaño del objeto, como 1 es a 10.000. Entonces, si usted necesita utilizar, obviamente, alguna escala diferente, lo puede hacer. Ahora, la escala que uno selecciona depende de la complejidad y del tamaño, obviamente, y del propósito que tenga la representación. Si nosotros queremos representar algo muy en detalle, entonces nos conviene aumentar, ¿verdad? Utilizar una escala de amplificación. Si nosotros necesitamos representar una forma que es muy grande, no así muy en detalle, entonces podríamos utilizar una escala de reducción sin entrar mucho en detalle. Además, se pueden combinar las escalas. Es decir, por ejemplo, lo que hemos venido haciendo, si usted quiere representar un isométrico en escala natural, usted podría las vistas representarlas en una escala diferente, ya sea de ampliación o de reducción. Podemos mezclar siempre y cuando la escala se deje expresado o expresada, perdón, en el dibujo, ¿vale? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta de esta norma respecto del uso de las escalas. Entonces, no pierdan de vista las definiciones que hemos realizado, pero principalmente no pierdan de vista esta tabla, que se las voy a compartir en los documentos que les he compartido en aula, que tienen que ver con los resúmenes de las normas chilenas, ¿vale? Y no pierdan de vista también la denominación que tienen las escalas en estos términos de acá, ¿verdad? Que tienen que ver cómo se nombran las escalas de tamaño natural, de ampliación y de reducción. Bueno, eso es lo que les quería compartir. Espero que esta cápsula pueda aclarar algunas de sus dudas. De todas maneras, haremos algunos ejercicios, algunos ejemplos concretos de esto a través de los cuadernos de trabajo autónomo y las cosas que hacemos en nuestras sesiones normales de clases. Ya, estimados estudiantes, por favor no dejen de ver este video. Muchas gracias y nos vemos.